Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por compartir esto con nosotros. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Bienvenido, don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Vaya intensidad informativa la de este fin de semana. Muchos temas que analizar y compartir con usted. En primer lugar, pues el cierre, literalmente, de... pues las candidaturas, estos señores que fueron finalmente ratificados por sus partidos, los 3 partidos postulados por coaliciones. Veía usted al señor Meade, de esta coalición del PRI, el Verde y el PANAL. Esta, la del Frente, del señor Anaya, postulado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, y también fue ratificado y confirmado ayer, en cumplimiento a la ley electoral, a lo que dice en los tiempos y las formas, el candidato de Morena, del PES y del PT, es Obrador. 3 candidatos tenemos ya formalmente, ninguna sorpresa, los esperábamos claramente. ¿Cómo viste los cierres, Pablo? Los cierres me parecieron un tanto atípicos algunos. Creo que empezando por el de López Obrador, fue un cierre que yo me hubiera imaginado en el Zócalo, mostró su cambio de estilo, fue un cierre sobrio, en un lugar cerrado. Auditorio cerrado. Auditorio cerrado, un discurso en lenguaje demasiado lento, trastabillante inclusive, y me gustó su énfasis en materia de derechos humanos, la defensa de no permitir ya más tortura y más defensa de los derechos humanos. Me gustó mucho que hiciera énfasis en eso. Su discurso anticorrupción se cayó absolutamente con las nominaciones de los candidatos al Senado de la República, elegidos por él. En el caso del candidato Anaya, creo que fue pues, un evento en el Auditorio Nacional, donde acostumbra hacer el PAN, sin mayores novedades, y donde vi me llamó más la atención fue el de José Antonio Meade. Creo que fue el gran ganador de la jornada de ayer, porque tuvo un discurso que marca un antes y un después. Toma las riendas del liderazgo real del PRI, con 20,000 asistentes, tenía que quedar bien con ellos y tenía que quedar bien afuera. Creo que lo logró, el PRI se le adaptó, él se adaptó a ese PRI que vimos ahí, con una agenda distinta a la del presidente Peña Nieto. No fue una larga perorata sobre las reformas, no, una mención y vámonos a los temas puntuales. Ser implacable con la corrupción y luego los temas micro que tanto importan a la ciudadanía, como es seguridad, como es empleo, como es el transporte y asuntos relacionados con la mujer y la familia. Y el empleo, así es. Tres apuestas diferentes de algo que no son cierres. Los cierres fueron la semana pasada. Sí, son las ratificaciones de candidatos. Son las formalizaciones de las candidaturas. Y esto es otra de las anomalías extrañas de la ley electoral. Estamos en el intercampaña, periodo de silencio, pero se vale esto. Sí, lo hicieron los 3 y si hubiera más lo hubieran hecho todos los demás, que son actos de campaña, de facto. Bueno, y además nos faculta a los medios a difundirlos ampliamente, sí, claro. Es decir, lo cual es una contradicción terrible. No se supone que es la etapa del silencio, ¿no? Sí, pero digamos la excepción para eventos públicos como estos, que no son públicos porque están dirigidos a los militantes, a sus simpatizantes, delegados de los partidos que los respaldan, fueron los que vimos ayer. Por cierto, López Obrador le quedan 2, o por lo menos va a ser 2, el de cada del partido, PES, el del PES y el del Partido del Trabajo, y lo mismo harán los demás, claro. Sí. Creo que fueron apuestas diferentes. En el caso del PRI, lo refería Pablo, le salió muy bien, fue un acto masivo en el viejo estilo priista, mostrando músculo. ¿Qué significa músculo? Capacidad de movilización. Y convocatoria. Fueron más de 20,000 las cifras preliminares de cómo se ve un Foro Sol lleno, que fue el lugar, hablan más o menos de 35,000 personas, que es una buena cantidad. Aún en el Zócalo se hubiera notado. Sí. Y efectivamente fue un discurso temático, donde metió temas nuevos, temas que no habían sido propuestos anteriormente y que son interesantes. Por ejemplo, planteó un cambio muy importante en la política social. Creo que no se ha reparado en esto.
planteó la conformación de un registro nacional de necesidades, pero a modo individual. Es decir, supongo que se dará el PRI en la campaña del trabajo de tomar nota de qué necesidades materiales o de apoyos tienen los electores y se irá haciendo un catálogo de esas necesidades. Y supuestamente sobre esa base es que se va a configurar una política social de respaldos. La política social había estado basada en programas universales. Entonces es una modalidad muy interesante, por lo menos va a ser complementaria de la que conocemos. Planteó algo que tampoco había aparecido mucho en la campaña, que es el convertir a México en el capital mundial de la innovación, de la creatividad, usando como base el hecho de que, bueno, veíamos en el programa previo el triunfo de Guillermo del Toro, que muy probablemente sea uno de los grandes directores de este año, y así se pueden sumar logros de mexicanos que muestran que hay mucho talento aquí y que se necesita mantenerse aquí, no solamente realizarlo en otras latitudes. Entonces sí fijó una agenda. En el caso de Anaya fue más convencional, en efecto, fue el tradicional, vimos que fue con toda la familia, pasó la familia, alzó al niño, en fin. Como que hubo menos sorpresa. Y en el caso de López Obrador le apostó de plano a una asamblea. En el caso de Anaya se estima alrededor de 10,000 en el momento. En el Auditorio Nacional. Con problemas porque empezó hora y media tarde, para variar. No llenaban. No llenaban y de hecho algunos se fueron. Sí. Algunos se fueron, quedaron ahí algunos manchitas de gente que ya no quiso esperar. Y en el caso de López Obrador fue una asamblea más reducida, de algunos cientos de personas, claramente de delegados de Morena. No le apostó en este caso, ignoro la razón, a la movilización. No sé si para no correr el riesgo de que se fuese a comparar con el PRI y se fuera a medir la fuerza relativa de cada partido, cada coalición, pero el hecho es que fue un evento mucho más limitado, fue el más pequeño de los tres que se realizaron. La presencia de la familia, tú hacías mención ahora, al señor Meade lo vimos acompañado de su esposa, que es muy tradición del PRI, ¿no es cierto?, estar acompañado en esos momentos de confirmación de candidatura. En el caso de Anaya, con su esposa y con sus hijos, y el señor López Obrador, ¿no? Sí, cómo no. Entró de la mano de Beatriz Gutiérrez Müller, entraron sus hijos, que ya no son tan pequeños, y al llegar al templete se separaron. Correcto. Es que no los vi arriba del escenario, pero sí estuvieron presentes. Sí, claro. Sí, Lo que pasa es que ahí sí hay señalamientos, ¿no? ¿No es cierto? Me faltó su crítica al nepotismo, que luego ha venido también señalada porque sus hijos son parte del equipo directivo en Morena, ¿no es cierto? Exacto. Sí, la desventaja para él es que sus hijos son grandes y por tanto son inevitables consejeros, aunque algunos dicen que tienen demasiadas atribuciones. Los hijos de Ricardo Anaya y los de José Antonio Meade son unos niños y por tanto pues, van y cumplen un papel de acompañar a su padre y darle el respaldo familiar. A mí lo de Anaya se me hizo la intención de crear un Steve Jobs. Una imagen de Steve Jobs. Él solito caminando así. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, son estilos, son formas, pero el PAN más apegado a su tradición, el Auditorio Nacional, el de siempre, y el PRI, te digo, enseñó músculo y creo que enseña un cambio con respecto al PRI anterior. Todos los PRI son distintos. No tiene nada que ver el PRI de Enrique Peña Nieto con el de Ernesto Zedillo, ni el de Ernesto Zedillo con el de Carlos Salinas, ni el de Carlos Salinas con el de Miguel de la Madrid, y mucho menos el de Miguel de la Madrid con el de José López Portillo. Es decir, cada uno le imprime su liderazgo. Pensar que decir, no, porque el PRI siempre es el mismo, no, el PRI siempre es distinto y generalmente gana la oposición dentro del PRI. Es decir, son muchas fuerzas al interior que se cohesionan por la disciplina. Es un partido con disciplina al liderazgo. Y en este caso, yo creo que tomó el liderazgo José Antonio Meade. Bueno, vamos a ver si esto se ratifica en las semanas siguientes. Y ahora que hablas de disciplina, déjenos hacer una pausa para hablar de cómo estuvo el forcejeo y la rebatinga por las listas, porque sucedió en varios partidos, no solo en una. Volvemos.
El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Pues mire usted, tal y como señala la ley, también se vence el plazo, se cumple el término para que cada partido presente sus listas de candidatos plurinominales al Congreso de la Unión. Y bueno, vimos ayer escenas verdaderamente lamentables. Vea usted esta del PRD a pelea limpia, forcejeo, es casi piropo. Mire usted, sillazos, insultos, como lucha libre. Literalmente parece esta escena de la Arena México. Estos son militantes, simpatizantes del PRD en una reunión ayer donde pues estaban definiendo las candidaturas, quién estaba en las listas, y la pelea de los grupos y las huestes fue verdaderamente pues intensa, muy... Yo creo que, a ver si nos pueden pasar la imagen donde sí se dan, porque pues nos ponen la imagen donde ya se dieron. Pero bueno, eso fue el PRD, ahora se la mostramos. El PAN tuvo también sus disputas, porque ahí el gobernador Corral y su ex coordinador ejecutivo, el señor Gustavo Madero, acusaron a la dirigencia del PAN de que un consejo de 5 notables había palomeado la lista y había decidido todos. Entonces, pues hubo intercambios ahí intensos en redes y luego se dio esta reunión ¿fue en la tarde de ayer o fue en la mañana de hoy? Creo que fue hoy en la mañana, ¿no? El gobernador Corral y el candidato Anaya, que se juntaron para limar sus asperezas y para evitar un mensaje de división. Y por su parte, Morena, pues otra gran sorpresa, dio a conocer hoy pues quienes integran su lista de plurinominales, y para sorpresa de propios y extraños vimos ahí a este personaje, creo que está en el número 7, 8 de la lista, no sé, para ser candidato al Senado plurinominal por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, este señor que lleva, ¿cuántos años, Pablo, fuera? ¿5? No, desde 12 años. 12 años fuera de México, exiliado en Canadá, con casos de investigación abierta aquí por supuesto desvío de fondos y defraudación al sindicato minero que todavía encabeza. Bueno, pues fue postulado por Andrés Manuel y por Morena como al Senado de la República. Y ahí hay un panista célebre, oigan ustedes, presidente del PAN en su momento, Germán Martínez Cázares, también en la lista de pluris de Morena. Olga Sánchez Cordero, que la verdad me llama la atención, porque él la había presentado como integrante de su gabinete, ¿no es cierto? A Gobernación, me parece. Y ahora aparece en la lista del Senado. Parece que es como red de protección. Si no queda en una, pues queda en otra. Efectivamente. Ahí estaban las imágenes, ya lo estaban poniendo. A ver, ponlas, señor productor, por favor, porque sí se ve intenso. No sé si quieres empezar por el... Bueno, mira, si se disputan a sillazos, se disputan a golpes, una diputación, yo me pregunto de cuánto será los emolumentos que se reciben para que se disputen. Esa pelea no es ideológica, ¿eh? Lo que están viendo ahí no es ideológico. Lo que están viendo ahí es pelea por poder y por dinero. Eso claro, es lo que tenemos enfrente, lo que tenemos en nuestra pantalla. Control de barrio, ¿no? Y no me vengan aquí que es por ideales ni por principios. No. Eso es por dinero. El mensaje que se manda a la población es grotesco, es caótico, es desalentador. ¿Por qué? Porque si la gente tiene un mal concepto de los políticos, va a decir, primero, esos, mira cómo se pelean por nuestro dinero. Sí. Y segundo, lo que van a decir, esos nos van a gobernar. Sí, señor, esos nos van a gobernar desde el legislativo. Y hay un candidato presidencial que le quiere dar más poder todavía al legislativo, es decir, a esos que estamos viendo ahí. No puede ser que estemos ante una clase política tan pequeña, tan menor como la que estamos viendo en pantalla. Esos serán nuestros representantes. Ellos van a cobrar las dietas y a ellos les quieren dar más poder a través del cambio de régimen, como llaman. Estos son perredistas. ¿Tu lectura, Enrique?
pleito sillológico. Sí, yo. No, Sillológico, ideológico, muy bien, sino muy bien. sillológico. Vaya, se dieron con ganas. Hay varias cosas a notar. Creo que lo más relevante y lo que ha generado el día de hoy agenda es el caso Morena. No es el único, pero es el más llamativo. Uno, porque no fue error ni accidente. En mayo del año pasado, Adela Micha, en la primera edición de Entrevistó a Napoleón En F Gómez por Adela, entrevistó a Napoleón Gómez Urrutia y casi al final le pregunta si no ha hablado con López Obrador y dice, bueno, sí, he hablado con él por teléfono unas cuantas veces y de vez en cuando en reuniones amplias cruzamos la palabra y decimos, ¿cómo vas? Hay que seguir luchando, etcétera. Dice, pero hay que pelear por el cambio verdadero. Así cierra Gómez Urrutia. Quizás si hubiéramos tenido una bola de lectura, cristal, una claro, bola claro. de cristal, hubiéramos visto ya un guiño del líder minero, millonario. Creo que ya tiene la nacionalidad canadiense también, residente en Vancouver desde hace ya mucho tiempo, buscando y coqueteando con López Obrador. Y López Obrador, evidentemente, también buscando esas fuerzas, las del sindicato minero, que todavía controla Gómez Urrutia, participa en las asambleas a través de videos, control remoto. Les envía Ahí mensajes, está. todo, claro, y interactúa vía internet con ellos. Sí, entonces le va a costar mucho a López Obrador. Él piensa que ganó un gremio, seguramente que ganó respaldo económico, pero cuando pones a personajes con los antecedentes y la fama de Gómez Urrutia, me parece que a la larga le va a costar y le va a costar mucho. Y el otro caso muy interesante, lo señalabas, Leonardo, es el de Olga Sánchez Cordero, sobre todo porque se hizo público un chat que sostuvo con una de sus colegas. Fue la señora Sánchez Cordero, fue constituyente. Exacto, de la Fue Asamblea también Constituyente. constituyente de la Ciudad de México. Y tienen un chat, y bueno, ahí se dialogan. Y le pregunta, pues no, que iba a Gobernación, la vi en la lista del Senado. gabinete. Y dice, bueno, lo de Gobernación, pues depende del resultado. Lo del Senado es seguro. Entonces, ya está anticipando, pues que quién sabe qué pase con la elección presidencial, pero que los votos para estar en el Senado, eso seguro que los consigue. Bueno, al grado que hoy ya tuvo que declarar que su corazón estaba en la campaña y con Morena, porque ya se vio pues que en realidad lo que se busca es el hueso. Pues sí, bueno, es igual el hueso. que Como decía, vivir en el presupuesto, ¿no? Sí, pero hay más allá y es peor que vivir en el presupuesto, que no es una actividad indigna vivir en el presupuesto, para nada. En el caso de Gómez Urrutia, el señor salió huyendo del país y lo protegieron los grandes capos del sindicalismo siderúrgico en Canadá, donde son muy fuertes. ¿Por qué? Porque de una liquidación de $50 millones que era para los trabajadores, él dijo, no señores, para el sindicato y vénganos tu reino. Se le pone esta demanda por la estafa a los trabajadores, huye a Canadá, es protegido, sigue el juicio, va a un amparo, gana un amparo para no ser detenido, pero él no quiere venir a México. Va a venir a México, al país, con una candidatura a senador en la bolsa. Y como es plurinominal y va en buen sitio, el señor va a ser senador y tendrá fuero y por tanto tendrá impunidad. Ya la hizo. ¿Esa es la esperanza para México que ofrece Morena? Pregunto, con él, con Nestora Salgado, que estuvo presa por secuestro. Nestora Salgado va de candidata al Senado. Estuvo presa por secuestro y no salió porque fuera inocente, ¿eh? Salió porque al momento de su detención no se cumplieron con los protocolos legales. Félix Salgado Macedonio, el responsable del desastre que hay en Acapulco al dejar entrar a todos los cárteles de las drogas ahí, y hasta el día de hoy los sicarios se siguen matando entre ellos en ese paraíso que debería dar de comer a la mitad de los guerrerenses. Bueno, eso es la esperanza para México. Yo creo que esta lista de senadores le va a hacer mucho daño a la causa de López Obrador. Bueno, pues ahí están. Podríamos decir mucho más, pero tenemos que hacer una pausa, pero no mencionamos nada del caso del PAN, que también merece su... Ahí entre 5... Y falta la del PRI. Palomearon. A ver qué le viene del PRI. Y esa todavía no la conocemos del todo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más temas electorales.
El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, hay un diferendo, una divergencia entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver con el conteo rápido y lo que pase justamente en la noche de la elección. ¿Cómo se cuenta y cómo se van a dar los resultados? Tú escribiste hoy de esto, Enrique. Es en realidad un diferendo respecto al conteo de los votos en las casillas. Esta elección es singular por dos razones. Uno, porque por primera vez en una elección presidencial habrá casilla única. Antes, si recuerdan, había una casilla para la elección del presidente y otra casilla para la elección local. A veces estaban contiguas, a veces no tanto, pero había dos casillas. Y lo segundo es por la dimensión. Solo por citar el ejemplo de la Ciudad de México, acá elegiremos presidente, jefe de gobierno, senadores, diputados locales, alcaldes, los que antes eran delegados, y concejales. Esta nueva figura. Ya con eso son 8. Sí, ya la cantidad de urnas en las que va a haber que depositar boletas, los votos, claro, es enorme. Y si alguien ha estado una vez en una casilla, sabe que el proceso de conteo de los votos, que se da después de que cierra la casilla, en el caso del horario del centro, a 6 de la tarde, en el caso de la hora del Pacífico, a las 8 de la noche, es un proceso largo. El INE había anticipado que si se seguía el procedimiento usual, el conteo de votos acabaría después de la 1, 2 de la mañana, por ahí estaría terminando, lo cual implica que los datos para el PREP y para el conteo rápido no estarían antes de esa hora. Es decir, el flujo de información al PREP o los datos para tener una idea de quién ganó no llegarían antes de la medianoche. Es lo más probable, si la resolución del tribunal se mantiene, que así sea y que nos vayamos a dormir el 1 de julio. Es un decir, que nos vayamos a dormir, porque nosotros no nos vamos a ir a dormir, correcto, evidentemente, sin conocer el resultado de la elección. En una elección cerrada, esto puede dar lugar a que varios se declaren ganadores y a que cuando salga el dato oficial, la sombra de la duda y la sospecha inmediatamente flote. Entonces, realmente creo que la resolución del tribunal es muy peligrosa por sus efectos sobre el Lo que el tribunal dice ahora político es: cuéntese todo, uno por uno. Cuéntese como antes se hacía. Ajá. Es decir, primero tienen que contarse los votos de todas las actas para poder empezar a llenar las actas, que son la base para el PREP y el conteo Cuéntense rápido. Los de todas las elecciones, es decir, presidente, diputados, Congreso, los 8. Cuéntense todos y luego llenar las actas. Y luego llenar las actas. Lo cual puede significar un retraso muy importante hasta altas horas de la madrugada. El INE había dicho, contemos primero una por una las dos urnas, la que corresponde a presidente y a gobernador, o en la Ciudad de México, jefe de gobierno. Saquemos los votos de las demás para ver si hay votos equivocados. Y poderlos integrar, pero no contar de manera exhaustiva todos los votos de todas las urnas antes de tener un dato. El INE está en desacuerdo y me parece que totalmente podrá impugnar, ¿no? Tiene facultades para ello. ¿Ante quién? Ante el tribunal, ¿no? No, el tribunal es el que decidió. Ya resolvió. Ya es la autoridad final. Lo que se espera, bueno, lo que cualquier persona sensata esperaría es que hubiera un acuerdo, nuevo entre ambas instituciones, entre el INE y el tribunal, que el tribunal desista de su excesiva rigurosidad al interpretar la ley y que evite que esa noche exista un vacío de información que nos ponga en riesgo. Si hay un ganador holgado anticipadamente, los exit poll lo van a dar, las televisoras, los medios lo darán a conocer a las 8 de la noche, ganó tal persona con tantos puntos, ya, se acabó. Pero si hay una votación cerrada, el país va a estar en vilo y la paz social y la estabilidad van a estar en riesgo con 3 candidatos que se pueden declarar ganadores. A mí me parece muy preocupante y que en aras de la paz social, de la estabilidad y de la sensatez,
lleguen a un acuerdo el tribunal y el INE. A ver, déjenme ponerme del otro lado de la mesa y tratar de entender al tribunal, porque seguramente esto no es objeto de un capricho. A lo mejor el tribunal está presuponiendo un resultado cerrado y una votación muy cerrada, ¿no es cierto? Dice que vamos a privilegiar la certeza sobre la rapidez, pero también en la rapidez también hay certeza, es un método científico absolutamente. Entonces, hasta que se cuenten todas, absolutamente todas las urnas de todas las elecciones, se podrá decir cuál es la tendencia en la elección presidencial. Señores, eso nos va a llevar hasta la madrugada cuando todos se hayan declarado ganadores. La lógica del tribunal es que la ley establece un orden y que el acuerdo del INE cambió ese orden. Por lo mismo, el INE no tenía la facultad para hacerlo. Fue un acuerdo del Consejo General. Claro. Esto no fue una decisión del consejero presidente, sino se votó en el Consejo General. Solo 2 votos en contra, ganó de manera muy clara. Me parece que efectivamente el formalismo al que está apelando el tribunal, señalando que al cambiar ese orden se pone en riesgo el resultado, está creando un riesgo mucho mayor que el que ellos dicen querer evitar. Entonces, queda todavía bastante tiempo. Me parece que el tribunal puede hacer una reconsideración de esta resolución, ponderando los argumentos esgrimidos por el Consejo General del INE y hacer algún ajuste para que no nos vayamos a quedar en vilo esa noche. Sí, porque yo creo que lo dicen muy bien ustedes. No es un tema de, ay, se van a desvelar. No, es un tema de inestabilidad, un tema de zozobra, de angustia y de que, aprovechando la coyuntura y el vacío político, salgan los candidatos a decir yo gané. Lo que no entiendo es por qué el PAN impugnó ante el tribunal esta resolución del INE. ¿Por qué no les gustó? Habría que preguntárselos porque son los partidos los más interesados en saber rápidamente quién ganó, quién perdió y evitar inestabilidad. No, porque estarán en esta lógica de que si el resultado es cerrado, mejor que se cuente todo, voto por voto. Se cuenta voto por voto. Se cuenta. Sí, pero ahora el mecanismo es distinto, digamos. Lo que pasa es que a mí me resulta también incomprensible para determinar el presidente por qué tengo que contar los concejales de la Ciudad de México. Pues es absurdo, ¿no? Mejor cuento presidente, doy a conocer el resultado y luego voy contando a los otros. Sí, es lo lógico y lo que sonaría de sentido común. Cuando platicamos hace algunos días con Lorenzo Córdoba, pues no tenía duda que el tribunal lo fuera a aprobar justamente por el sentido común envuelto en esta definición. ¿Y qué no? Pues no. Bueno, pues vamos a platicar con los señores del tribunal a ver qué tienen que decir, pero creo que tienes razón, quedan meses, ojalá y se construya un acuerdo. Gracias, Pablo. De nada. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, la retransmisión de La Silla Roja. Buenas noches.